Hola, ¿qué tal? Gracias una vez más por acompañarme en este espacio. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema del eneagrama. Es uno de los talleres conscientes, es uno de los talleres más largos, de mayor contenido. Es un estudio un poquito más detallado porque implica hablar sobre 9 tipos de personalidad que tenemos todos los seres humanos. Y bien, comencemos primero que nada con el término de eneagrama y veremos qué es en sí y para qué nos sirve. El eneagrama, primero que nada, se origina de la palabra enea, que significa 9, el número 9, y el gram, que se interpreta como trazo. Este significado de los 9 tipos de trazo o de grafías vienen a dejar mucho que ver acerca de las 9 personalidades con las que se puede conocer al individuo y ver de qué manera estas personalidades interactúan unas con otras. Entonces comencemos porque entendiendo que es una visión de la personalidad, de lo que nosotros llamamos de algún modo ego, pero que es importante conocerlo porque este principio, que data desde hace más de 2500 años, que surge en el Medio Oriente, nos aporta un contenido muy profundo también acerca de las leyes de la geometría, de lo que es el círculo, de la ley de tres, de la ley del triángulo y de la evolución que tiene este movimiento gráfico, que tiene que ver todo también con los movimientos de cada personalidad. El siguiente punto, a donde pasamos de estar en un círculo integrado, todo lo que contiene un círculo, todo el contenido de un círculo, que pasa a una etapa de materialización y de dinamismo, de creación, que es en sí lo que significa el triángulo, pasa a algo llamado hexada, una interacción de seis ángulos con 9 movimientos. Y de alguna manera esto viene representando lo que es la evolución. Todo esto se ve de manera muy detallada ya en un curso de eneagrama, pero quiero compartirles un poquito de esto para ver si ustedes se van interesando, identificando, porque en la medida que las cosas nos vayan resonando, nos vayan moviendo, quiere decir que es el caminito que debemos seguir por alguna razón, más que nada porque seguramente si algo de lo que yo estoy diciendo te inspira, te motiva, es porque es algo que necesitas recorrer y ahondar en ello, y te darás cuenta cuánta riqueza puedes recoger de todo esto. Y bien, tenemos a George Ivanovich Gurdjieff, que yo creo que es un personaje crucial en este estudio, y para eso nos estamos remontando al siglo IV, en donde este místico armenio griego intuye que había un conocimiento perdido, algo no dicho, no conocido, que iba a servir a la psique humana, para la evolución de la psique humana. Y bueno, se encuentra con este contenido del eneagrama, que veremos también cómo ya desde los tiempos de Homero, en su obra de Ulises, se ve plasmado y este contenido. Lo mismo después Pitágoras, lo mismo Platón, y precisamente hasta en la Divina Comedia de Dante vemos representado este recorrido de las personalidades, de los distintos dimensiones, espacios, cielos que recorre el ser humano para autoconocerse. ¿Qué más podemos decir acerca del eneagrama?
que es realmente transformador. Y posteriormente no solamente se queda en un aspecto místico como Iván Ivanovich Gurdjieff, que era un místico buscador, sino después tenemos a Oscar Ichazo, boliviano, psicólogo. Esta persona empieza a asociar ese contenido místico, lo empieza a asociar con aspectos de la psicología. Y bueno, es que introduce por los años 60 ya este conocimiento y deja ver en claro que cada persona tiene un tipo de personalidad que nos va a dejar ver dónde están nuestras luces, nuestras sombras, a qué pertenecemos en ese triángulo, en esa triada, que son los tres aspectos más importantes de la personalidad, como lo es el aspecto instintivo, mental y emocional. ¿A cuál perteneces? ¿A cuál perteneces? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo convives? ¿Cómo interactúas? ¿Hacia dónde hay una mayor inclinación? Y bueno, este conocimiento que ya Ichazo lo mezcla con la psicología, más tarde, del mismo modo, también la religión lo encuentra bastante enriquecedor, y tanto los jesuitas como toda la parte religiosa, sobre todo el cristianismo, lo va introduciendo en sus estudios de crecimiento espiritual y personal, y van asociándole a cada eneatipo de personalidad, le van poniendo de algún modo una clasificación que tiene que ver con sus pasiones o sus vicios o virtudes, por así llamarlos. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como un eneatipo 1, que no es hasta que entra Claudio Naranjo, psiquiatra también sudamericano, chileno me parece, que lo lleva por los años 70 a Europa y le pone un número. Pero antes de Naranjo, con Ichazo y todas estas religiones inmersas también en este conocimiento, lo manejaban por virtudes y por pasiones. Por ejemplo, el eneatipo que hoy conocemos como 1, el que Claudio Naranjos le pone un número a cada eneatipo, anteriormente era conocido como, en modo pasión sería, o vicio sería la ira, ¿sí? El 1 sería el iracundo, y en modo positivo pues se le reconocía como el reformador. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gandhi, Margaret Thatcher y muchos personajes de la historia, de la política, incluso de la ciencia, en el medio artístico también. Y lo interesante es entender que son 9 tipos de personalidad, que hay la manera de saber a cuál perteneces. Obviamente la parte dominante es la que te va a definir, y una vez que tengas esto definido, darte cuenta que es la manera en la que tú has estado proyectándote, interactuándote. ¿Y qué más te digo del eneagrama? Bueno, pues que es muy amplio, es muy interesante, te confronta contigo mismo. Yo hice 5 veces el test porque yo no creía ser el eneatipo que sacaba en el examen. Y bueno, también fue muy liberador conocerme de esa manera, ver cómo me relacionaba, ver a lo que yo acudía para evadir ciertas cosas. Y dije, es verdad, ver qué partes están débiles en ti, cómo puedes trabajarlas. Es una herramienta de autoconocimiento maravillosa, muy potente. Hoy en día está presente y trabajada en distintas universidades del mundo. Universidades importantes como Stanford, en Harvard, la Universidad Autónoma de Madrid, en la de London, en Inglaterra.
Y en muchas universidades esto se ve como algo que se estudia, se aplica y es parte de todo un programa de aprendizaje. Ojalá nuestro sistema educativo empiece a considerarlo, realmente sería algo muy transformador para todos nuestros estudiantes. Y qué más te digo, no puedes emprender un camino de autoconocimiento si no tocas esta herramienta fundamental. Lo más interesante de esta dinámica de eneatipos es darte cuenta, después que conoces todo el movimiento del ego, porque finalmente es tu personalidad la que está ahí, y aunque a veces decimos que no queremos relacionarnos desde el ego, es inevitable. Es importante entender que el ego tampoco es nuestro enemigo. Estamos en un mundo tridimensional, el ego nos va a servir, nos sirve de hecho, es el que nos levanta en la mañana, nos activa. Tú agarras un auto y vas en ese modo automatizado a lo mejor, pero necesario para funcionar. Y bueno, ya en las relaciones y yendo un poquito más a lo profundo, queremos entender la vida desde algo más allá de nuestro ego. Y es ahí donde vamos a poder saber en qué momento parar y monitorizar este mecanismo. Pero el eneagrama te sirve para entender esas expresiones del ego, pero además saber que hay un otro camino, que hay una salida dentro de los movimientos de los eneatipos. No estás atrapado en tu eneatipo, tú no eres un 3 y ahí se acabó, no. Lo interesante es entender que hay un dinamismo que te va a llevar, y que la meta es esa, llevarte a enseñarte un camino aparte que te conduce a tu esencia y a tu ser. Y ahí tenemos esa apertura del diseño, que lo vemos en los cursos, porque pues ya ahí se les da el material, ahí se les muestra todo lo que es el diagrama, cómo está el movimiento, la interacción entre los eneatipos, cómo se centran y descentran. Y se dan cuenta, por ejemplo, de los eneatipos 5, el eneatipo 4, que está el 4 en el extremo de lo emocional y el 5 en el extremo de lo mental, cómo la pueden tener un poquito más complicada. Y en medio queda una apertura, pero esa apertura es el camino que todos vamos a llevar, es el camino al que queremos llegar, es el importante. Y muchos me preguntan en los cursos, por ejemplo, y no hay una manera de salirme yo de mi dinamismo egoico, de mi dinamismo de personalidad, de mi eneatipo, e irme directo al ser. Y la respuesta es no mientras seamos parte de este plano dimensional. Tenemos que funcionar con una personalidad, con un cuerpo. Yo necesito de este cuerpo y necesito de una personalidad para poder proyectarme, pero saber que no es únicamente lo que yo soy. Y lo más interesante de todo es entender que es dinámico y que es evolutivo. Así que si yo en un momento de mi vida fui un eneatipo como el eneatipo 8, que su pasión es la lujuria, la soberbia, y pues saber que hay una situación evolutiva en mi persona, y de pronto veo de qué manera todo eso se va equilibrando. Y lo vamos comprobando a través de un test que nos va midiendo las respuestas, y vamos viendo cómo los resultados van siendo cada vez más equilibrados, cómo la barra queda más equilibrada, más armoniosa. Y bueno, pues es el camino del desarrollo personal en el que estamos aquí en Talleres Conscientes. Te invito a que conozcas un poco más y a que nos acompañes. Gracias una vez más y nos vemos en el próximo video.